Hola, pues ya estamos en vivo. Parece que hemos estado hablando al vacío. Creo que recién estamos en vivo, así que te doy la bienvenida a este live para, eh, para estar hablando con Gairela. Gairela es una extraordinaria canalizadora de registros akáshicos y, y, y bueno, con ella vamos a estar hablando de cómo retornar al espíritu. Gairela, aquí estamos, ya por fin pudimos conectarnos, parece que yo estaba hablándole en vacío, que no había logrado entrar al live, así que bueno, vamos a recuperar estos minutitos. ¿Cómo estás, Bea? ¿Cómo estás, Gairela? Estaba ahí volviéndome loquita buscando, ¿no? Sí, sí, pasa que no le había dado play. Bueno, cosas que pasan. Y te estaba presentando para mi comunidad. Gairela es canalizadora de registros akáshicos, ella es española, de Galicia, y en realidad ha vivido en muchas partes del mundo, entre ellos en Perú, que es donde yo la he conocido, donde hemos hecho algunas cosas también en conjunto. Y bueno, para quienes no me conocen, yo soy Nadine Vallejo, soy psicoterapeuta y terapeuta holístico, trabajo con diferentes herramientas para, pues precisamente para lo que vamos a hablar hoy, ¿no? El autoconocimiento, pero con la finalidad de poder reencontrarte con tu espíritu. Así que, Bea, te doy la palabra para que puedas iniciar. Gracias. Nada, un gusto de estar aquí hablando contigo. Con Nadine nos conocimos hace años en Lima y las dos compartimos esta pasión, ¿no? Por el crecimiento personal, la espiritualidad. Y bueno, muchas gracias por invitarme a este live. Hablábamos de volver al espíritu y, y cuando me planteaste este tema, yo pensaba, bueno, como que podía haber varios enfoques. Para mí volver al espíritu es volver a nuestra esencia, a nuestro centro. Como tú muy bien me comentabas cuando hablábamos de este tema, también es como importante distinguir entre el rol que vivimos hoy aquí en nuestras vidas, en el día a día, y la parte de nuestro espíritu que trasciende mucho más allá. El enfoque desde el que yo puedo hablar es el de los registros acásicos, que es a lo que me dedico, y precisamente desde los registros siempre vemos muchas vidas pasadas, y entonces se ve cómo permanece el espíritu y van cambiando pues los personajes, los roles que vamos viviendo. Y siempre hay como una trayectoria de ese espíritu que va avanzando, que va evolucionando, aunque esté viviendo en distintos roles, distintos personajes. Y es como súper importante pues no perdernos de ahí, de quienes somos en esencia. Hay muchas maneras muchos motivos por los que nos perdemos de quienes somos. Y, por ejemplo, no sé, si quieres, te paso la palabra o puedo seguir Sí, hablando sobre esto, pues sobre los distintos... como quieras, Bea, sí, efectivamente, y para aclarar también, es decir, y es tan importante esto que dices, porque además tú tienes la experiencia vívida desde tu práctica de registros akáshicos, que en efecto nuestra alma es eterna, nuestro espíritu es eterno, indivisible, y va saltando de vida en vida para ocupando un personaje para poder evolucionar, ¿no? Y al personaje es esto que creemos que somos, que es el DNI, el nombre, el apellido, la formación, y muchas veces precisamente por estar tan compenetrados con este personaje, nos alejamos del espíritu. De hecho, probablemente hasta que no tenemos ya ciertos años, salvo casos particulares, no entramos a esta pregunta y a esta
realización, ¿no? De darnos cuenta de que no soy todo aquello que siempre he creído que soy y por lo tanto, ¿dónde estoy realmente? Entonces, primero queríamos un poco justamente conversar de todas las cosas o algunas de las cosas que nos alejan del espíritu, que son el ego, que es como llamamos al personaje, ¿no es cierto? Que es desde que nacemos vamos cargando la cabecita de información y también traemos, obviamente, desde tanto de lo genético como de lo espiritual, una serie de condicionamientos o de creencias o de esto me encanta además decirlo, que también tenemos como una tarea, ¿no? Es decir, porque cuando nos identificamos mucho con el personaje y sufrimos, vamos a suponer que es por una separación, sufrimos muchísimo, pero nos olvidamos o no sabemos que es parte del trato que tenemos con nosotros mismos o con nosotras mismas para llegar a este trabajo interno que tenemos que hacer. Entonces las creencias, los juicios, los patrones, las heridas con las que venimos condicionados a lo largo de la vida son precisamente todas las cosas que nos hacen actuar desde el personaje y nos hacen olvidar en un segundo. Podemos estar súper bien y de repente el tráfico de Lima, que recordarás bien, puede sacarnos inmediatamente de esa paz, de esa tranquilidad, ¿no es cierto? Y claramente cada vez que tenemos, mientras más apegados estemos al ego, mientras más apegados estemos al personaje, más vamos a sentir que estamos evidentemente alejados de esa posibilidad de sentirnos plenas, en paz, en conexión con ese espíritu y aprender a leer justamente cuáles son los mensajes que nos trae la realidad para esa reconexión y para esa evolución. Exacto. Es que Nadine, es un tema gigante, porque en realidad son como tantas cosas las que nos pasan que nos alejan. Es todo el tema, es el ser y el no ser, ¿no? A mí me gusta mucho verlo desde ahí, tanto ser y no ser, o sea que al final estamos muchas veces mucho en lo que no somos y no en lo que de verdad somos. Y hay un montón de cosas que nos despistan, de motivos, de patrones, de lealtades familiares, o sea, es como si podemos ir de lo grande a lo pequeño, o sea, desde temas como muy grandes que nos sacan de ahí, que pueden ser también como temas kármicos, memorias del transgeneracional, o sea, de todo ese paquete de información, de creencias limitantes que traemos, que no es nuestra esencia, que eso no es nuestro espíritu. Y luego desde hasta la atención de las pequeñas cosas en el día a día, ¿no? De estar en la consciencia, en la atención de a dónde llevamos nuestros pensamientos para estar en nuestro propio centro, para no salirnos de quienes de verdad somos. Y es normal salirse, pero por lo menos creo que lo importante es tomar conciencia y darnos cuenta de que nos estamos saliendo y no autocastigarnos por ello, ni súper machacarnos y luego permitirnos, ¿no? Volver ahí, volver al centro. A mí me gusta llamarlo así, me gusta hablar de volver al centro. Desde los registros acásicos me hablan siempre mucho de esto, ¿no? De volver al propio eje, porque incluso si pensamos muchas veces en cosas que queremos conseguir, manifestar, las podemos conseguir solo desde ese eje. O sea, si estamos en el centro alineados, es como que podemos estar conectados con la energía del universo, esta energía pasa a través de nosotros y luego podemos manifestar, podemos ser. Pero si estamos en nuestro no ser, si no estamos en nuestro espíritu, es como si ese eje se hubiese desalineado, estuviese fuera de nosotros, entonces no podemos manifestar, no podemos ser nosotros mismos y estamos es como estar fuera del tiempo y del espacio adecuados, es estar donde no tienes que estar, que es fuera de tu ser, y entonces luego pues tienes una vida a lo mejor que no te gusta y se trata de volver a ese centro. Yo había hecho, como te comentaba antes, así como una lista de las cosas, es muy gracioso, yo había hecho una lista de las cosas que nos hacen volver al centro y tú me contabas que tenías qué es lo que nos separa del centro, ¿no?
Pues ambas podemos cosas, ir... ¿no? Ambas cosas y quizás justo complementar que todas estas cosas que nos separan del centro y tomando esto que decías de que nos machacamos y que no, a nosotros mismos muchas veces, eh, entender que todo lo que nos trae el personaje, todo lo que nos trae el no ser, es información que muchas veces ocurre a través del dolor, del sufrimiento, de la ira, del enojo, etcétera, es información para recordarnos cuál es el trabajo que tenemos que hacer en esta encarnación para llegar al ser. Es decir, porque si no, ¿cuál es el propósito de encarnar en este tipo de experiencia con emociones que duelen o con creencias incluso pasadas, ¿no? Todo este bagaje de información está ahí justamente para tomarlo, y eso implica el autoconocimiento. El autoconocimiento es entender cuáles son nuestras creencias, juicios, patrones, heridas, nuestro bagaje, probablemente también de vidas pasadas que precisamente en los registros akáshicos se pueden ver. Es decir, ¿cuál es esa maleta o esa mochila, como decimos aquí, que traemos? No para pegarnos de latigazos y decir, ¿por qué soy así? ¿Por qué me volví a salir del ego? Sino justamente para, desde el amor, la compasión, decir, ok, esto es precisamente lo que he venido a trabajar en esta vida, ¿sí? Y, y bueno, a partir de ahí hay muchas formas de retornar al espíritu, pero siempre partiendo de la convicción, que obviamente para muchos es un acto de fe, si es que aún no tienes la experiencia, pero desde la convicción de que hay un espíritu al que podemos volver. Hay un centro, un equilibrio, esto como lo dices tú perfectamente, ¿no? Este eje que en sanación le llamamos el jara, la línea de intención con la que encarnamos y a partir de la cual efectivamente aparece la magia, la magia para todos, ¿no? Pero el tema es cómo volver a él y ahí empezamos y entramos de fondo al tema de hoy. Pues bueno, yo como te decía, tenía así como una serie de puntos que todo lo que acabas de decir, o sea, es tal cual, ¿no? Es la importancia de darnos cuenta de todo ese paquete de no ser que traemos y a la vez podemos estar en paz sabiendo que hay todo eso y no pasa nada, ¿no? Que también pasa por la aceptación de la encarnación en este planeta. Es un poco como entender de qué va el juego, cuáles son las normas del juego. Es como saber que tenemos ser y no ser, que hay un espíritu al que podemos volver, pero que también que no pasa nada, que forma parte del juego el salirnos y es como si estás jugando al fútbol, se te sale la pelota y vuelves a por ella y la vuelves a poner en el centro del campo y vuelves a sacar y vuelves a empezar como otra jugada, o sea, no pasa nada, está todo perfecto. Uno de los temas que, no sé, yo creo que a veces por la importancia que le doy de ver qué es lo que más nos saca del centro es como lo que a veces más me encuentro en consulta, ¿no? O sea, lo que veo que o a lo mejor simplemente es que yo atraigo más a ese tipo de gente o lo que sea, ¿no? Que no es que no haya otras muchas cuestiones. Pero una cosa que veo, por ejemplo, que nos saca mucho del centro es la complacencia. O sea, muchas veces estamos en el no ser por complacer, por querer que nos quieran. El querer que nos quieran, la búsqueda del amor, es una de las cosas que más nos hace salirnos de nuestro espíritu, porque si estamos en el espíritu y estamos alineados, lo tenemos todo, ¿no? Estamos en conexión directa con la fuente y no necesitamos nada. Generalmente ya nos hemos salido un poco cuando estamos creyendo que necesitamos el amor de otros, ¿no? Para poder sentir amor, para poder conectar con la energía del amor. Y entonces la complacencia nos hace estar pendientes de los demás y ponernos al final de la lista o el segundo de la lista. Es como también como una escalera y es ponernos en un peldaño por debajo de los demás, ¿no? El infravalorarnos y cuando no nos damos prioridad a nosotros, porque al final si hablamos de un espíritu, estamos hablando de formar parte del todo, de estar conectados con la fuente, o sea, es como que todos nos lo merecemos todo, todos somos dignos de ser amados
y cuando no lo creemos o creemos que tenemos que hacer un montón de cosas por los demás para que nos quieran, pues ahí estamos como vendiéndonos por amor y estamos saliéndonos de ese eje, de ese centro, nos estamos perdiendo. Eso sería uno de los puntos, ¿no? Tenía yo aquí anotado el dejar de complacer, escucharte, ¿no? Escucharnos a nosotros mismos y pensar, bueno, ¿qué es lo que de verdad quiero, ¿no? Y qué es lo que quiero, qué es lo que necesito, porque lo voy a saber si sé quién soy, ¿no? Si sé quién soy, cuál es mi esencia, cuál es mi espíritu, voy a saber hacia dónde caminar. De hecho, el tema que tocabas de la complacencia es algo prácticamente inevitable para la experiencia humana, porque nacemos y desde el solo hecho de venir de un espacio de plenitud, llámese la fuente, el todo, la unidad, pero también la unidad con la madre, ¿no? De este hotel todo incluido que está en el útero, y de repente salir al mundo y sentir frío, y sentir dolor, y sentir alejamiento, y de repente no tener a la madre inmediatamente para protegernos, nos empieza a generar justamente las heridas infantiles que nos lleva a necesitar el amor, a necesitar la aprobación, a necesitar, y muchos padres también, sin querer queriendo, porque finalmente también escogemos esa experiencia, ¿no? A estos padres en concreto, de quienes vamos a recibir o no el amor. Entonces, empezamos a necesitar que nos miren, ¿no? Que nos valoren, que nos atiendan. En fin, hay muchas maneras de llegar a esa complacencia, como tú le llamas, de solicitar en el otro, porque primero son los padres, pero luego serán los amigos, y luego será la pareja, y vamos proyectando en la vida estas necesidades desde ese no ser, ¿no es cierto? Desde esas heridas, desde esos patrones. Exacto. Y antes, o sea, lo que decía era que se trata de escucharnos, ¿no? Que para poder llegar a saber quiénes somos tenemos que escucharnos. Y es como una paradoja, porque hablamos del espíritu y al final una de las mejores maneras que tenemos de escucharnos es escuchar el cuerpo, que es el templo del espíritu. Y generalmente cuando nos estamos desalineando, cuando nos separamos de nuestro espíritu, aparecen un montón de síntomas físicos, aparecen de todo tipo, ¿no? Síntomas emocionales, físicos, es escuchar también qué es lo que sientes. Porque a veces hay un gran corte entre la cabeza, el tengo que, debería de, qué es lo que creo, y entre escuchar al corazón. Y muchas veces lo sentimos, pero luego lo anulamos. Entonces es parte de todo este juego de volver al centro, volver al espíritu, volver a permitirnos ser, escucharnos desde las entrañas. Porque a veces le dices a la gente, escúchate, y es como... Ah, mi cabeza dice, no, pero escúchate todo, ¿no? Escucha a todo tu ser, escucha a todos tus chakras, escucha a tus ovarios, tus entrañas, a ver qué es lo que te quieren decir, que todo el tiempo nos están dando también un montón de mensajes de quiénes somos, de qué necesitamos en cada momento, de qué pasos dar. Si estamos conectados con nuestro cuerpo, es mucho más fácil como no salirnos de nuestro camino de vida. Totalmente, porque justamente lo que dices, ¿no? Y de hecho es tan común querer llegar al espíritu desde la mente, y nunca es desde ahí. Nunca es desde la mente que vamos a llegar al espíritu. Y entonces, claro, si lo que tenemos más a mano es el cuerpo precisamente, ¿no? Y es lo que solemos hacer me duele el cuerpo, separamos el cuerpo de las emociones, separamos el cuerpo de la mente y del espíritu, y vamos al médico, y está bien, no es que no se trate de ir al médico. Se trata de que además de atender lo que nos está doliendo, o lo que nos está molestando, que a lo mejor ni siquiera llegamos al médico, ¿no? Ya sea la garganta, el estómago, las rodillas, los pies, mirar desde los síntomas y desde cómo
detenernos un momento a sentir el cuerpo, puede no ser una enfermedad incluso, pero a sentir en este momento el cuerpo, a ver si estoy agitada, a ver si hay, no sé, alguna molestia, alguna incomodidad, y desde ahí empezar, creo que la palabra que más se ajusta para llegar como caminito, ¿no? Para irse poniendo las semillitas de los pancitos como, como pulgarcito en el camino para llegar al espíritu es la palabra mágica que es soltar, ¿no? Soltar la mente. Respirar, porque respirar siempre nos va a llevar al cuerpo, ¿no? Siempre nos va a llevar a entrar en contacto, ¿no? A salirnos de toda esta proyección, esta película que estamos haciendo en la cabeza y llevarnos al cuerpo. La respiración es lo primero que nos lleva al cuerpo, ¿sí? Estar, y bueno, hay muchas técnicas de respiración, pero como que la respiración base que siempre me gusta dar como herramienta es respirar en 4 tiempos, que es inspiro en 4 tiempos, retengo el aire en 4 tiempos y suelto el aire en 4 tiempos, porque en el fondo lo que se trata es de relentar la respiración para poder, viste, es como la imagen de un vaso con arena, vamos a imaginar agua y arena, y si revuelvo la arena dentro del agua, pues no hay paz, ¿no? Lo que necesito es que la arena decante, que vaya al fondo del vaso y poder tener el agua cristalina después. Y eso es lo que permite hacer el calmar la respiración, como primer Son paso. las técnicas de coherencia cardíaca, que al final es eso, es entrar en coherencia. O sea, entra todo el sistema en coherencia con el corazón y en armonía con el ser. Y ahora te estaba escuchando y yo estaba pensando también en el tema del dolor. Yo sabes, bueno, antes estuvimos conversando un poco, no te conté, he tenido una temporada de muchísimo dolor físico, ¿no? Y me hace gracia, yo ahora es como, puedo hablar de estas cosas, pero a la vez es como que cada uno tiene que pasar por todos los viajes, ¿no? que le tocan. Y yo he sido también siempre como una experta, a nivel inconsciente era como muchas cosas a nivel de estas emocionales como que las apartaba, ¿no? O sea, una mente muy fuerte y era como, nada, yo puedo con esto, lo aparto, lo aparto, lo aparto y lo vas así como apartando hasta que un día se hace una bola y está en el cuerpo y aparece como un dolor físico. Y es tremendo, ¿no? El volver a sentir, yo recuerdo que era como, bueno, sí, yo lo quiero sentir, pero ¿dónde está? Lo respiro, pero... y al final es como, para mí fue como un gran aprendizaje en mis propias carnes sobre esto de, la palabra era como la redención, ¿no? Y el rendirte al dolor, rendirte a eso, todo eso era como la vida me decía, todo eso que no has querido sentir, que te has querido escapar, pues ahora lo vas a sentir todo de golpe. Y luego ya cuando lo sientes, entonces es como el viaje te va poniendo pruebas y a veces yo sentía como que le estaba intentando en cosas hacer trampa a la vida, ¿no? Había cosas que no quería sentir, las había guardado por ahí y luego aparecieron como dolores. Y todo eso fue como un regalo de la vida para volverme a llevar al centro también, para volverme a llevar al espíritu, porque todo eso que no quieres sentir o que no quieres vivir son como partes de ti que tienes por ahí guardadas. Y tengo aquí la luz haciéndome. Sí, no te preocupes. Bueno, pues justamente en este sentido de rendirse, ¿no? Bueno, primero de observar los síntomas y esto que dices que es un regalo para aprender, porque finalmente si seguimos en este plano, si seguimos encarnados en esta experiencia es porque todavía nos queda trabajo que hacer. Aquí no hay gurús, hay personas que pueden haber hecho un poco más de camino en este trabajo, en esta experiencia. Pero si estamos aquí es porque todavía tenemos trabajo que hacer. Entonces, obviamente, ya el solo hecho de estar implica que tenemos que seguir mirando. Y dijiste una palabra que también me parece clave, Bea, que es rendirse. Porque uno es rendirse al dolor, a la experiencia física del dolor, pero también a la experiencia emocional del dolor, y rendirse en general a todo, porque desde el personaje y el no ser, lo que estamos haciendo todo el tiempo es tratar de controlar, tratar de que todo esté en orden, bajo control,
porque las cosas se hagan como me parece que es correcto que se hagan, ¿no es cierto? Y la vida te va dando personas, situaciones, te va presentando todo lo contrario que hace que ya sea que te enojes o que entres en el personaje, y más bien de lo que se trata es, yo diría que es el segundo paso después de respirar, que es rendirse, es decir, ok, esto no me gusta, no me gusta sentir lo que estoy sintiendo ni vivir lo que estoy viviendo, pero me rindo, me entrego, así como tuvimos que entregarnos en el 2020 a esa realidad que nos movió absolutamente de donde estábamos, y cuando decimos, ok, no puedo hacer nada, no me corresponde a mí hacer algo además, porque esto también sucede mucho en las familias, ¿no? De hijos que se ocupan de los hermanos, hermanos que se ocupan de los padres, los roles invertidos. Dice, no es mi papel, no es mi rol tener que componer al otro, tener que solucionar esto, sino rendirse a que las personas son como son, a que las situaciones en este momento están como están. Y ahí es donde entramos, ¿no? Que es una lección de humildad muy grande, además, ¿no? Decir, ok, me rindo, me entrego, renuncio al control. Sí, totalmente. Totalmente. Es respetar todo esto que nos va llegando y entenderlo también como sagrado, ¿no? Dentro del juego de la vida. Hablabas también del tema de la mente, ¿no? Cuántas hay, a veces con el tema de intentar controlar desde la mente, también está todo este juego a veces de evadirnos, ¿no? De evadirnos mentalmente y de incluso a veces cuando queremos meditar o queremos usar técnicas espirituales, es desde un punto, no sé, como a veces lo hacemos súper egocéntrico, de intentar conseguir lo que queremos, de intentar, lo que te decía, casi como hacerle trampa a la vida. Y al final es como, no, bonita, lo tienes que pasar y lo tienes que pasar, ¿no? Y yo creo que a veces también hay como un malentendimiento con eso, con ciertas prácticas espirituales. Pero bueno, sería mejor como irnos un poco del tema. Sí, pero igual es importante decir, porque muchas veces creemos que el espíritu es solamente meditar o ir a misa o hacer determinadas prácticas exteriores, ¿no es cierto? Y no es que esté mal, porque en el fondo también podemos tener como amuletos, digamos, o como caminitos que nos recuerdan cómo llegar al espíritu. Y tampoco es que esté mal en sí mismo, pero no es que solamente meditando, solamente vistiéndonos de un determinado color, o solamente recitando un mantra, vamos, ya somos espirituales, o ya vivimos en el espíritu. Hay que ser primero humildes y decir, no, todo el tiempo tenemos que estar haciendo este trabajo, aun cuando tenemos la experiencia o el ejercicio de hacerlo cotidianamente, ¿no? Y entonces, sí quería de pronto comentar que sí, sí podemos acudir a temas externos que nos recuerdan cómo volver, porque de repente yo recuerdo muchísimo algunas ceremonias que hice hace muchos años, donde yo era participante y acá se usa mucho el palo santo, ¿no? Como que es una maderita que se quema y que tiene un aroma, bueno, muy específico, que es además de limpieza energética, pero a mí ese olor, por ejemplo, me reconecta automáticamente, es como ¡plim! El camino mágico para de repente no recordar, no es lo que me va a ir a centrarme, pero es un recuerdo, es como de repente vemos estos números, ¿no? El 11-11. Ah, ok, sí, ¿dónde estoy? ¿No? ¿Dónde estoy ahorita? No estoy en mi centro y me recuerda que tengo que ir ahí. Y a veces puede ser así, ¿no? Pueden ser aromas, pueden ser algunas actividades, de repente estar en contacto con la naturaleza, hacer ciertas cosas que sabemos que nos van a reconectar con un estado que ya hemos experimentado, ¿no? Exacto. Y, Sí, sí, completamente de sí. acuerdo con eso. Y que hay un montón de caminos y que cada uno tiene que aprender cuál es el suyo, qué es lo que le conecta. A lo mejor hay gente que
que hacer mucho deporte, sentir mucho su cuerpo. Otras personas necesitan a lo mejor eso, más meditar, o hay como distintas técnicas, y desde las cosas también más sencillas. A veces es darte, como decís en Perú, engreírte, darte un capricho, y luego todas las cosas que tienen que ver con cuidarte y con tener vida sana, obviamente. Así es. Que también es el espíritu habita mejor en un templo, cuanto más limpio, mejor. Cuanto más sano, pues con más facilidad vas a conectar. Porque también, o sea, cuando haces una depuración, por ejemplo, física, también la estás haciendo energética. Y entonces, bueno, ahí podríamos entrar también o sea, parte del no ser, son muchas cosas con las que a veces nos identificamos que no somos nosotros. Y que todas esas cosas que puede haber energéticamente en el astral, con las que a veces nos identificamos que no somos nosotros, también se anclan en el físico. Entonces también a veces cuando depuras algo físicamente o en una ceremonia, luego cuando la gente a lo mejor vomita, pues está echando fuera cosas que también estaban en otros planos. Entonces también, no sé, yo una cosa que veo muchas veces en las sesiones y que tampoco es tan raro, el que pues hay gente que tiene almitas que están adheridas a su campo energético, ¿no? Que pues lo típico a lo mejor, ¿no? Como un familiar que no se terminó de ir a la luz y que ellos no querían que se marchara y que lo estuvieron como un poco sujetando. Pues esas personas les va a costar mucho distinguir entre su ser, su espíritu y el otro espíritu. Entonces a veces piensan que son los dos espíritus, o las personas que traen a lo mejor como otra almita desde que nacieron, que vienen con el alma de un gemelo no nacido, o de la almita de un aborto que vino antes que ellos. Y a veces es alucinante, están ahí dos almas casi cohabitando en un cuerpo en distinto porcentaje. Y esas personas sienten a veces una confusión tremenda entre dónde está, cuál es mi ser, cuál es mi espíritu, porque hay una dualidad que va más allá de la dualidad que tenemos todos. Entonces también aprender a distinguir eso, a distinguir las voces que podemos escuchar en el astral, porque no somos todo lo que pensamos, no somos todo lo que está en nuestro campo energético. Yo tenía un amigo que decía, es que somos legión, y así es, ¿no? Entonces, ese es otro punto. También que esto se puede trabajar de muchas maneras, ¿no? O sea, a veces para liberarlo no necesitas saber que está, pero que si tú te vas mucho si haces mucha introspección y te conoces bien y haces un trabajo interno fuerte, o haces trabajo de limpieza o de depuración, pues también estas otras cositas que no eres tú también se van a terminar marchando. Pero que al final hay un montón de factores extra a veces de este tipo que afectan, y que hay gente que ni se lo ha imaginado. Y que a lo mejor cuando hay una almita pegada, esa almita luego se marcha y dicen, ostras, pues ahora ya soy yo, soy más yo que nunca. Claro, es que antes eras tú y tu hermana. Y ahora ya por lo menos es como, solo tienes que estar con las cosas que tienen que ver ahí como con tu propia energía. Sí, totalmente. Es algo que se puede trabajar perfectamente desde distintas disciplinas de la sanación energética y álmica y kármica, y los registros akáshicos, por supuesto, la liberación. A veces son cosas que no conscientes y otras veces son conscientes porque buscamos en personas fallecidas un apoyo y las retenemos con nosotros también, ¿no? Desde ahí. O lealtades, como hemos hablado en varias oportunidades. Es decir, tampoco somos conscientes a quién les estamos siendo leales, siendo, por ejemplo, muy responsable, muy trabajadora, ¿no? Porque hay un legado familiar, consciente o no consciente, o que estoy siéndole, ¿no? Fiel. Desde las constelaciones también, por ejemplo, se puede ver eso, ¿no? Sí. Estamos bien siéndole leal a una abuela o a unas creencias familiares, y me siento tan egoísta de ir por esto que es lo que nutre mi espíritu, ¿no? Pero en realidad estamos anclándonos a patrones que ni son nuestros, ni vienen desde la parte del ser de esas personas, sino que viene de la parte del personaje, Sí. ¿no? Exacto, sí, afecta.
afecta un montón, o como los casos que comentabas, y la gente a veces con las profesiones, ¿no? Como que se dedican a, yo qué sé, pues una familia donde todos son abogados y uno quiere ser artista y no se da permiso para ser quien es porque tiene que ser abogado como todos los de la familia, porque si no, o sea, por las lealtades y porque si no cree que no lo van a querer. Y entonces al final, bueno, pero todos estos programas, lo más gracioso es que nosotros, que tú lo comentabas al principio, nosotros los hemos elegido antes de venir, muchas veces son pactados estos juegos de rol y entonces, no sé, a mí a veces me viene así el pensamiento de que deberíamos de tomarnos menos en serio, de alguna manera, ¿no? O sea, porque es como, bueno, toda esta, para mí es mucho, siempre está muy presente esta idea de que es todo como un juego, que vamos pasando de pantalla y, y que vamos aprendiendo, poniéndonos en las distintas vidas, en distintos roles y aprendiendo desde vivir las cosas dentro de nosotros mismos, ¿no? No solo lo que podamos pensar o conclusiones a las que podamos llegar, sino que en una vida juzgas mucho algo y vas a la siguiente y lo experimentas para ver cómo se siente vivir eso en tus propios zapatos. Entonces, de ahí desde la conciencia es como que siempre vamos a tener un montón de condicionantes, pero igual es estar como en la atención y en la conciencia de, bueno, de acercarme lo más posible al espíritu, a mi auténtico ser, a quien de verdad soy, aunque es cuando empiezas a ver todos esos campos energéticos de lo que estamos hablando, ¿no? De que si las almitas, las creencias, los sistemas familiares, es como algo gigante, ¿no? Son como capas y que Claro, nosotras puede ser muy abrumador, ¿no? claro, y que hemos hecho tanta terapia, es como que sacas cosas y más, y sacas, y más. Entonces yo ahora ya me lo tomo como un juego, ¿no? Es como, bueno, a ver, ¿qué más? A ver qué toca ahora, qué hay que ver ahora. O a veces me vienen cosas así mucho, como comentaba antes, como a través del dolor físico, y es como, bueno, venga, a ver, ahora ya me digo, a ver, ¿qué es esto? ¿En qué momento de mi vida hubieron cosas que no quise sentir? Ahora están llegando, ¿qué es esto? Las voy a mirar y las voy a trabajar, pero es estar también pues ¿no? Con esos ojos de ver, con esas ganas de ser cada vez más conscientes y de saber que sí es posible cada vez estar más desde nuestra esencia, desde nuestro espíritu. Y esto que dices está tan bonito, ¿no? De tomarlo como un juego, porque muchas veces nos terminamos enjuiciando desde la mente y desde el personaje de que no estamos haciendo, ay, nuevamente me salí de mi centro. Y en lugar de que lo veamos como un juego, como una experiencia, una aventura, lo vemos como enjuiciándonos a nosotros mismos, ¿no? ¿Y cuáles son para ti, Bea, los pasos que habría que seguir para volver al espíritu? O volver al centro, ¿no? Pasos, no sé si sabría decir pasos, porque realmente yo creo que los estaba diciendo, pero también como decíamos, como cada uno es un mundo, también van a ser un poco diferentes para cada uno. Exacto. Pero lo más importante yo creo que es escucharse, ¿no? O sea, querer mirar hacia adentro, o sea, como conocerte, saber quién eres y escuchar, saber escuchar como a tu esencia, aprender a distinguir qué es de la cabeza de qué es verdaderamente tuyo. Pero no sé si hay un orden. Yo veo muchas veces la gente y es como, es curioso como, a veces parece como todos los caminos confluyen y ves personas como que empiezan por un lado, por otro y como que todo en realidad es como esto de todo está bien y todo es perfecto, como que a cada uno le llega el momento. Cuando le llega hay gente que yo qué sé, que a lo mejor se siente que se acerca a su espíritu a los 50 o 60 años y hay alguien que con 15 ya lo hace. Y yo lo veo con la numerología y ahí, igual que lo puedes ver con astrología o con otras herramientas, y es como, claro, es que a esta persona le tocaba aquí y a la otra le tocaba allí y es distinto orden de aprendizajes, porque puedes estar desde muy jovencito, muy consciente de ciertas cosas espirituales, pero luego va a haber otros, o de tu esencia, no sé,
ejemplo, yo tengo la sensación de que, bueno, ya hace años que he reconocido cuál es mi esencia y sé por dónde está mi centro, pero igual me salgo un montón de veces, me doy cuenta de, o sea, hay un montón de, como de pequeños pasitos para adelante, para atrás, a esto otra vez es por aquí, que por mucho que reconozcas la esencia, es como, es un constante caminar, aprendizaje, es más bien como un tema de conciencia, de querer estar despierto. Y yo creo que si lo quieres ver, que lo vas a ver y hay muchos caminos. Hay gente que usa mucho pues, las técnicas de respiración, gente que usa mucho la meditación, gente que hace ceremonias, gente, no sé, hay un montón de técnicas de terapia de las que tú y yo practicamos o que hemos sido usuarias y no sé, yo no me atrevería a decir como un por dónde empezar, sino más bien de querer, ¿no? De tener el deseo de volver al espíritu y si lo tienes, yo estoy convencida de que si lo tienes y piensas que quieres ir hacia ahí, pues ya lo estás pidiendo y tus guías te lo van a traer y la vida te lo va a traer. O sea, hay gente que es al revés, que no quiere y le aparecen todas las señales, todas las herramientas y no quiere, no quiere, Sí, no quiere. Entonces, lo primero es, quizás el primer paso es querer, ¿no? sí, sí, sí. Sí, tal cual. Y bueno, simplemente para complementar esto que dices que es tan valioso y tan cierto, quizás decir que el espíritu tampoco está a 3 kilómetros ni a 10.000 kilómetros de distancia, ya está dentro de nosotros. En realidad lo que tenemos que hacer es quitar el velo, ¿no? Es decir, querer, como dices tú, y una vez que quiero, si tú ya has conectado previamente con tu espíritu, y te podría decir que si no lo sabes, eh, busca algún momento de tu vida en que te has sentido realmente plena, sin que esa plenitud tenga que ver con el ego, es decir, me siento orgullosa de haber tenido un éxito, no sé, una medalla, ¿no? Sino de que realmente he sentido paz, equilibrio, plenitud. Y eso puede haber sido mirando un paisaje, por ejemplo, ¿no? O sea, puede ser algo tan sencillo como eso. O al haber tenido un hijo, no sé, la experiencia es muy individual. Pero luego es efectivamente saber que eso está a un paso, a un instante de distancia de ti porque ya está dentro de ti y por lo tanto, por ejemplo, respirando, por ejemplo, recordando ese instante de plenitud, traerlo al presente, por ejemplo, renunciando a todo esto que, ¿no? Que eso tiene que ver con el querer, porque para querer tengo que renunciar momentáneamente, no significa que no puedas 5 minutos después volver al personaje si quieres, pero si quieres regalarte un momento de estar contigo de verdad, donde toca estar, respirar, hacer silencio, darte cuenta en qué te ha ido llevando a sacarte de tu centro, porque esos son los temas en los que tienes que trabajar, y disfrutar de ti, disfrutar de ese silencio o de ese sonido o de ese olor y de estar ahí, ¿no? Porque yo pongo la mano en el corazón porque personalmente yo siento mi esencia como que en este rango, ¿no? Como detrás de mis ojos, detrás de mi nariz, de este sistema, y es como, además, energéticamente le llamamos a este centro aquí debajo, Ananda Kanda o el alto corazón, es un chakra, el corazón superior, que también a nivel energético decimos que es la sede del alma. No significa que realmente esté ahí, porque está en todo, ¿no? Pero podemos volver, y por eso hacemos muchas veces este gesto al corazón, ¿no? De como que está aquí, ¿no? Que es respirar, hacer silencio, renunciar momentáneamente, aunque sea todo lo exterior, a tener el control, a tener la verdad, a tener, no sé, a querer, ¿no? Sino querer estar con nosotros. Y este suspiro viene del alma, ¿no? Ese suspiro es como qué rico, te has vuelto a reencontrar contigo. Y ahí nos podemos quedar el tiempo que querramos. A veces no tenemos tiempo porque hay que hacer cosas y puede ser 1 minuto al día, pero mientras más tiempo al día te regales estar contigo, pues hay menos posibilidades de que cuando la vida te aleje de ese centro,
te lleve muy lejos, ¿no es cierto? Es decir, si tienes la práctica diaria de ir a tu cuerpo, de ir a tu respiración, de ir a ti, lo más probable es que de un día al otro no te hayas alejado kilómetros. A veces sí, porque a veces hay factores externos que nos movilizan muchísimo, que nos tocan un resorte muy profundo, ¿no es cierto? Pero si ese día o al día siguiente hago esta práctica, hago este ejercicio de respirar, incluso de practicar la sonrisa interior, ¿no? Aparece el suspiro, aparece a veces hasta lágrimas en los ojos de esta plenitud, porque la felicidad no es llenarnos de cosas, sino es esta paz, ¿no? Esta plenitud, este goce que es estar aquí adentro. Claro que sí. Gracias. Ay, te emocionas. Qué lindo. Sí, pues me emociona, siempre es emocionante entrar y soltar, ¿no? Y si es desde los factores externos, como decíamos, desde mirar tu cuerpo, mirar tus síntomas, desde poner una música, poner un aroma, todo bien, nada de eso está prohibido, al contrario, a veces necesitamos estímulos externos para querer, como tú decías, ¿no? Porque a veces no quiero. El ego no quiere, porque el ego no quiere morir, no quiere desaparecer. El ego siempre te va a pedir estar presente. La mente, por eso es que a veces es tan difícil meditar, porque la mente quiere regresar, quiere tener el control. Y está bien, las emociones están bien, no hay que pelearse ni con las emociones ni con la mente, simplemente hay que decirles, espérate un ratito, ¿no? Déjame un rato estar conmigo. A mí me funciona muy bien si estoy en un estado en el que de repente muy agitado mentalmente, o sea, obviamente el hacer unas respiraciones, como tú decías, una respiración cuadrada, contar unas respiraciones ya te lleva a otro estado. Y el tema del sonido a mí me lleva muy rápido ahí. Y, por ejemplo, cantar mantras funciona súper bien porque mientras cantas no puedes pensar. Entonces es una forma como súper rápida, ¿no? El ponerte a cantar algo que tenga una vibración alta también es una forma rápida de llevarte ahí. Y la naturaleza, para mí, también es otra de las grandes. Y mencionas algo importantísimo que es la vibración, no lo hemos hablado, pero la vibración es como una nota musical, digamos, de alta frecuencia, donde vibra el amor. Entonces cualquier cosa que te conecte con esa frecuencia de vibrar alto en el amor, te va a llevar al espíritu, ¿no? Exacto. Sí, al final es eso, elevar la vibración. Y luego, claro, hay un montón de factores y de cosas para sostenerlo, pero lo que tú dices, ahí en el día a día, en ese, ¿no? Volver adentro, volver al corazón, conectar contigo, pues desde ahí ya hay mucho ganado. Y saber que muchas respuestas que tratamos de encontrar desde la mente, nunca llegan desde la mente, van a llegar precisamente de ese estado de plenitud. En el vacío es donde llegan las respuestas, ¿no? Bea, para terminar, quería comentar esto que me estabas contando del libro que estás por publicar. Me parece precioso, creo que va a ser una herramienta increíble para muchísima gente. Si quieres hablar unos minutos de eso. Pues sí, estoy, emocionada con este proyecto. Ya estoy así como en fase de revisiones y bueno, es un proyecto con el que llevaba ya, o sea, como que lo tenía en mente desde hace tiempo y ahí como que en los últimos meses, creo que algo menos de un año, que ya sí que me he puesto ahí completamente en serio. Y el libro habla de los registros, de la felicidad, cuento un poquito mi historia y sobre todo es la historia de 11 mujeres que han hecho sesiones de registros conmigo y he estado como transcribiendo sesiones de las lecturas de registros y también como conversaciones de las entrevistas que hemos tenido. Y para mí lo más bonito que me ha pasado es que me he encontrado con 11 mujeres maravillosas que me han contado su historia, que me han abierto su corazón y ellas me han contado cómo, o sea, no se trata solo de los registros, es como de la vida, como ellas de la vida precisamente a todo esto, a volver al espíritu, a
a reconectar con ellas, con su amor propio, la autoestima y cómo han ido aprendiendo muchas cosas en esta vida. También cómo le han ayudado muchas terapias, distintas técnicas. Y bueno, hablan pues desde temas más, desde lo mundano, lo laboral, lo espiritual. Y nada, me gustaría estar, a ver si estoy para noviembre en Perú, para hacer la presentación del libro y para hacer por ahí, dictar unos cursos, hacer unas sesiones y estar ahí compartiendo este proyecto. Y nada, gracias por este espacio que tienes. Y al final, como empezaste antes el live, luego no estaba subido, estabas ahí como contando lo que tú hacías y no sé si al final, en la segunda vez, llegaste a contar un poco sobre... Creo que sí, pues de todos modos lo puedo repetir, soy terapeuta holístico, trabajo con diferentes técnicas para el autoconocimiento y para la sanación, y entre ellas la psicoterapia, la astrología, la sanación energética, el reiki, las flores de Bach, bueno, un paquete. Y bueno, también tengo algunos cursos que están ya operativos, subidos en mi página de Escuela Luminares, pueden mirarlo ahí en el perfil, y preparando también un lindo proyecto que es un programa integral justamente de llevarnos desde este estado del no ser y transitar todo ese camino hasta el ser, ¿no? Para retomar tus palabras, y ya lo anunciaré en su momento, pero sí, es un trabajo hermoso también poder estar acompañando a otras personas, como lo haces tú y lo que hacemos en el día a día, ¿no? De acompañar a otras personas mientras nos acompañamos a nosotras mismas en este camino, ¿no? Sí, tal cual. Pues Nada, bueno, añadir que lo bonito de acompañar también, uno de los grandes regalos de la vida es que un montón de preguntas que yo muchas veces tenía para mí y para la vida, cómo te llegan con la gente que llega a las consultas, ¿no? O sea, digo, cómo encuentras un montón de respuestas a tus propios temas, un montón de sabiduría que a lo mejor no encontrabas en otro lado a través de las respuestas que hay para otros, que es una bendición. Yo es algo con lo que estoy súper agradecida a la vida. Totalmente. Siempre son las personas que llegan a nosotros un espejo de lo que nosotros también necesitamos mirar, y a través de esa otra mirada nos podemos mirar también con mayor compasión, ¿no? Es muy bonito, sí. Muchas gracias, Bea, Gairela, me ha encantado tenerte tan cerquita después de tanto tiempo, a pesar de los kilómetros, y espero tenerte muy pronto también en el canal y aquí en Lima. Muchísimas gracias, enhorabuena por todo el trabajo de difusión que estás haciendo y eso, espero poder verte en persona en los próximos meses. Sin duda. Un abrazo, Bea. Gracias a todos los que han estado conectados y los que van a ver también esta grabación posteriormente. Hasta muy pronto. Y ahora se apaga.